Bueno, ahora sí vamos a pasar con lo que es la glucólisis, ¿ok? ¿Qué pasa ahora cuando nuestras células ya están eh, o sea, cuando ya pasaron todos esos transportadores y ya entró a la célula, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Básicamente entra a esta vía llamada glucólisis, ¿ok? Que tienen que tener muy en cuenta algo. Gluco, pues de glucosa, ¿no? Lisis, lisis, siempre véanlo como rotura, ¿no? ¿A qué le suena lisis? A que se va a romper algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper a la glucosa, ¿ok? Ustedes imagínense a la glucosa como una señora que va de camino al mercado, ¿no? Pero en todo ese camino, en todo ese trayecto que dura así súper rápido, unos 10 minutos, dura 10 minutos, le van a estar pasando varias cosas en esos 10 minutos. Y al final, literal, va a pasar como esa frase que dice, a Chuchita la bolsearon. Se va a quedar sin nada. Va a ser otra completamente diferente cuando llegue al mercado. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son las generalidades de la glucosa? Vamos a hacer que la glucosa de pasar, acuérdense que la glucosa era una hexosa, ¿no? Ay, no me salió mi dibujo, pero básicamente acuérdense que la glucosa es una hexosa, ¿no? Y vamos a pasar de esta molécula súper grande y súper compleja a algo más chiquito, aún algo más chiquito, ¿ok? Sí, acuérdense que teníamos toda esta cadena de polisacáridos, ¿no? Al comer, pues lo estamos haciendo así súper chiquito, ¿para qué? Para usarlo como energía, ¿vale? Um, ok, aquí pues sí es una reacción catabólica, ¿ok? Es una reacción catabólica, porque acuérdense que yo les había dicho que las reacciones catabólicas que hacían se destruían cosas, ¿no? Y obviamente la glucólisis, pues estamos diciendo que vamos a destruir a la señora glucosa. Pero si se acuerdan también, yo les dije, yo les di ahí como algo así como rápido, ¿no? De que la insulina era como la principal hormona anabólica y el glucagón la principal hormona de las vías catabólicas, ¿no? Eso les dije. Pero aquí es diferente. Y es diferente, pero según yo no está como tan difícil de asimilarlo. ¿Por qué? Porque la glucosa va a ser activa, la glucólisis que diga, va a ser activada por la insulina. Pero esto, si se dan cuenta, ya tiene un poquito de sentido por lo que habíamos visto. Ay, no, pues quién sabe dónde quedó la presentación de. No, quién sabe dónde quedó la presentación de que ahorita estábamos usando. Pero bueno, acuérdense que entonces dijimos que necesitamos insulina para meter a la glucosa pues a la célula como tal, ¿no? Y obviamente, si ya necesitamos insulina para meterla, pues también esta primer vía, que es de la vía, miren, aquí está. Pues justo, necesitábamos insulina, ¿no? Para meter a la glucosa. Pues obviamente lo que le sigue, pues también va a estar activado por la insulina. Acuérdense, siempre después de comer, la insulina es la que va a trabajar. Va a generar ATP y NADH. ¿Qué dijimos que era ATP? La moneda de energía para nosotros, ¿ok? El ATP es nuestra energía literal. Es nuestra moneda de cambio para decirle al cuerpo, mira, sí tenemos energía, yo te comparto un poquito. Bueno, en diferentes reacciones, ¿no? Pero el ATP, relaciónenlo con energía siempre. Es nuestro eh, aden- adenil, trifosfato, ¿no? Adenina trifosfato. Y el NADH, que acuérdense que el NADH era como esta molécula que transportaba electrones. Transporta.
electrones. Y estas dos moléculas son las que finalmente nos van a ayudar en todo el metabolismo y lo que nos va a dar como energía. Ya lo veremos cuando veamos la cadena de transporte de electrones, la importancia que tienen estas dos moléculas, ¿ok? Va a ocurrir la glucólisis en el citosol. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener como bien ubicadas a las vías metabólicas de las que vamos a ir hablando a lo largo de todo el bloque, ¿no? Y tiene sentido, porque a ver, si la célula apenas va entrando, digo, si la glucosa apenas va entrando a la célula, pues obviamente primero va a estar en el citosol. Acuérdense que el citosol es todo esto, ¿no? La parte donde no hay organelos. Esta es una mitocondria. La mitocondria hablaremos de ella en la siguiente clase, ¿ok? Porque sí, va a haber reacciones que se van a llevar a cabo en la mitocondria, pero para eso tenemos que saber cómo llegar a la mitocondria. Eso ya lo veremos mañana, de mañana que diga la próxima clase. Pero por lo mientras, la glucosa al entrar, ya imagínense que aquí hay un transportador, ¿no? GLUT2, imagínense, GLUT2. ¿No? Y aquí está el transportador, entra la glucosa, pues lo primero y donde se va a quedar es en el citosol. Vamos a ir viendo que van a ir cambiando las vías metabólicas de como, pues del lugar, o sea, del lugar donde se van a llevar a cabo. Necesitamos la fase de inversión. Bueno, la glucólisis se va a dividir en dos, fase de inversión y fase de ganancia. La fase de inversión, nosotros vamos a invertir energía, ¿ok? Nosotros vamos a invertir ATP, pero esto dice, o sea, tú dices, ¿para qué vamos a invertir ATP si lo que queremos es ganar energía? Ah, porque el cuerpo no es tonto. Les digo que el ATP es como una moneda de cambio. Entonces, tenemos una fase de inversión y una fase de ganancia. Una fase de inversión en donde nosotros estamos dando dos energías, por así decirlo, dos ATPs, pero después en la fase de ganancia, pues también recuperamos como esos dos ATPs, pero como en la fase de ganancia como que todo se hace como al doble, adivinen qué, al final nos vamos a estar llevando más o menos 4 ATPs de los puros ATPs. Después ya iremos viendo si esto, porque los NADHs van a importar, estos también nos van a dar energía. Eso ya o sea, el cómo lo veremos en la cadena de transporte de electrones, pero quédense de una vez ahorita porque también lo veremos en el ciclo de Krebs, que estas van a equivaler energía. ¿Por qué? Porque van a mover electrones y los electrones finalmente pues es energía, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Ahorita veremos como cuáles son los resultados finales que nos dan, ¿vale? Eh, si quieren, antes como de ya entrar de lleno, vamos a un descansito de aquí a las 11:07. Voy al baño rápido y voy a tomar agua y ya. Glucólisis está sencilla porque ya, o sea, sé que algunos ya lo vieron en la prepa todo esto y como que pueden ser como muchas reacciones y así, pero solo nos tenemos que acordar de tres importantes, ¿vale? Entonces ahorita lo vamos a comentar. Ok, vamos a continuar con la glucólisis. Ya la vamos a dividir en tres, ¿ok? En una fase de inversión, ahorita van a ver la siguiente fase y en la fase de ganancia. Vamos a ir poco a poco, ¿ok? Les preparé este lienzo para que pues lo podamos ir llenando y para que igual ustedes lo estudien cuando lo tengan que estudiar. Para mí la manera más fácil de estudiar como la glucólisis y todo, la verdad es haciendo el esquema muchas veces. O sea, obviamente sí tienen que como que
como que de integrar todo, o sea, porque como que lo importante de aquí es la regulación, saber, lo importante de las vías metabólicas es saber cuándo están activas y cuándo no, pero sí te van a, sí, sí pueden como llegarles a cuestionarles sobre algunos metabolitos, ¿ok? Sobre algunas enzimas específicas, etcétera. Entonces, la manera más fácil de hacerlo o de aprendérselo es literal, eh, pues repasándolo muchas veces y como escribiéndolo muchas veces. O si a ustedes les digo que intenten como estudiar en voz alta o leer en voz alta, tratándoselos de explicar a ustedes mismos y les va a ayudar mucho eso, ¿ok? Bueno, vamos a ir viéndolas. O sea, quiero que vayan entendiendo la glucólisis más que aprendérsela ahorita. Les digo, cuando se la tengan que aprender, esto lo borran y lo vuelven a escribir como se acuerden y así. Pero quiero que la vayamos entendiendo. ¿Esta cuál es? Esta, el primer como metabolito es la glucosa, ¿ok? La glucosa. Acuérdense, la glucosa tiene bueno, tiene 6 carbonos, ¿ok? Eh, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Va a entrar a la célula y ¿con qué enzima es la primera con la que se topa la señora glucosa? Con una tal exocinasa, ¿ok? La exocinasa, ¿qué va a hacer? La exocinasa lo primero que le va a decir es, dame energía, dame dinero, ¿no? Por así decirlo. Dame esta parte. Le va a robar así, poquito. ¿Qué le va a robar? Le va a robar ATP, ¿ok? El ATP, acuérdense que es adenil trifosfato, adenina trifosfato, y entonces, ¿cómo queda? Va a quedar como ADP de difosfato, ¿ok? ¿Qué le pasó? O sea, ¿por qué necesitamos energía? Porque la exocinasa agarra esa energía, ese trifosfato, adenosil trifosfato, y se lo va a pegar a la glucosa. Entonces, si se dan cuenta, aquí tiene un fosfato pegado, ¿ok? Aquí lo tiene. ¿De dónde vino? Del ATP. Y ahora se va a pasar a llamar glucosa 6 fosfato. ¿Por qué 6 fosfato? Esto, su nombre nos está indicando que el fosfato que se le pegó está en el carbono 6. Y si se dan cuenta aquí en el dibujito, en el esquema, pues sí, está en el carbono 6. ¿Ok? Después, les dije que la señora glucosa tardaba 10 minutos en, pues, en ir al mercado porque justamente da la casualidad que la glucólisis son 10 pasos, 10 reacciones que tiene que pasar para que la glucosa se transforme, o se corte, o se destruya, como lo quieran ver. La segunda reacción se va a encontrar con una enzima llamada fosfoglucosa isomerasa, ¿ok? Esta fosfoglucosa isomerasa, ¿qué hace? Sus nombres de las enzimas comúnmente dicen o nos dan una pista de lo que hacen, ¿ok? La fosfoglucosa isomerasa, su nombre nos da la pista. Fosfo, el componente, el fosfato de la glucosa isomerasa. Acuérdense que cuando vimos los tipos de enzima que dijimos que era la isomerasa, solo era como una enzima que cambiaba de forma, ¿no? Cambiaba ciertos elementos del metabolito, de la molécula. Entonces, lo que va a hacer es que va a cambiar la conformación de nuestra glucosa 6 fosfato. La va a cambiar. Si se dan cuenta, ahora está así. ¿Esta qué molécula era? Si se acuerdan, era la fructosa, ¿no?
Sigue siendo una molécula con 6 carbonos, solo cambió algunos carbonos y así salió este anillo, que es el de la fructosa, y su fosfato sigue estando en el carbono 6. Entonces, si se dan cuenta, solo se le agregó como este carbono arriba. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, el carbono que... ah, a ver, eso. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, hubo un cambio conformacional de los carbonos. Los carbonos siguen siendo los mismos, siguen siendo 6. ¿Ok? ¿Y cómo se va a llamar? Si solo fue un cambio conformacional donde pasó de glucosa a fructosa, pues ahora se va a llamar fructosa. ¿Ok? ¿Fructosa qué? Fructosa 6-fosfato. ¿Por qué? Pues su fosfato sigue estando en el 6. Después se va a encontrar con otra enzima muy importante, que se llama fosfofructosinasa. Si se dan cuenta, igual, nos está hablando del nombre, ¿no? Del un fosfato de la fructosa, ¿no? Fructosa 6-fosfato, fosfofructo. Nos está hablando del nombre del metabolito, ¿no? De su predecesor. Sinasa. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos la cascada de señalización del glucagón y todo esto? ¿Qué eran las sinasas? ¿Alguien se acuerda de qué eran las sinasas? Las, no, 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 no. Las sinasas, no, no es un aminoácido. Las sinasas es un tipo de reacción, ¿ok? Es un tipo de reacción química. Lo que pasa es que el término sinasa pueden encontrarlo como quinasa o como quinasa. Así lo pueden encontrar de estas tres maneras: sinasa, quinasa y quinasa. Em, es lo mismo, ¿ok? Solo va cambiando como de lenguaje de Latinoamérica y pues pueden encontrar como varios libros que a lo mejor digan quinasa o quinasa. Y no se saquen de onda, habla de las sinasas, ¿ok? Las sinasas es un tipo de reacción. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente fosforilan. ¿Qué significa fosforilar? Pegar fosfatos, ¿ok? Si se dan cuenta, esta exocinasa, así se llama, exo, ¿exo de qué? De la exosa de la glucosa. Sinasa, porque está pegando un fosfato, está agarrando el fosfato del adenosil trifosfato y se lo está pegando a la exosa y por eso queda como ADP. En este caso es lo mismo, va a agarrar el fosfato de un ATP y se lo va a pegar ¿a quién? A la fructosa 6-fosfato. Entonces ahora va a quedar como ADP. Eso es lo que hacen las sinasas, fosforilar, pegar fosfatos. Y muchas veces pues, los fosfatos los agarran ¿de dónde? Del ATP. Dicen, ah, pues tú tienes tres, compártenos uno y se lo roban, ¿no? Y y entonces, ahora la fructosa tiene dos fosfatos, ¿están de acuerdo? Y ahora, ¿cómo creen que se llame? Se va a llamar fructosa 1,6-bifosfato. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, sigue siendo la fructosa, pero ahora, en este caso, hay un fosfato pegado en su carbono 1 y otro fosfato pegado en su carbono 6. Entonces es fructosa 1,6, a eso se refiere el 1 y el 6, porque en esos están pegados los fosfatos. Bi, porque es de 2, tiene dos fosfatos y pues fosfato, bifosfato.
Esa es la fase de inversión. ¿Por qué fase de inversión? Porque les digo, usamos ATP. ¿Cuáles son aquí en la fase de inversión hay dos reacciones importantes, ¿ok? Ustedes se las pueden acordar porque son las que están dando el ATP, son las que están dando el fosfato. La primera de ellas, la exocinasa, ¿ok? Básicamente es como, pues no enzima, pues es reguladora, pero realmente cuando, o sea, lo importante es que se utiliza ATP para fosforilar la glucosa y lo otro importante es que la glucosa 6-fosfato puede entrar a varias vías más, ¿ok? De la glucosa, o sea, la glucosa cuando le pegan el fosfato, pues ya no se puede como que salir, por así decirlo. Pero aquí la glucosa 6-fosfato se puede ir a otras vías. Si ve que hay energía suficiente, o sea, ¿a qué me refiero? Si ve que ya como que a muchas glucosas ya las bolsearon, o sea, que ya las ocuparon mucho y las siguen ocupando, esta se puede ir a otros lados. ¿Cómo a cuáles? Básicamente a convertirse en glucógeno. Eso se llama glucogénesis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que les había dicho que el glucógeno era como el almacén del cuerpo de la glucosa en el músculo y en el hígado. Entonces, obviamente, si el cuerpo, o más bien, pues sí, el cuerpo como tal, si ve que hay demasiada glucosa, pues va a mandar a la glucosa 6-fosfato a que lo guarde, a que la guarde en forma de glucógeno. Vamos a ver esa vía también. Lo interesante, la verdad, y como el dato relevante de la primera reacción, si se dan cuenta aquí les voy poniendo la reacción y es una de las enzimas o de las reacciones que se tienen que acordar, porque lo relevante es que existen dos, ¿ok? Dos que hacen la misma función, dos que están ahí siempre. A esas como enzimas que hacen la misma función, pero están en diferente tejido, se les llama isoforma. ¿Por qué isoforma? Porque les digo, hacen la misma función, pero con diferentes como parámetros, por así decirlo. La exocinasa se encuentra en casi la mayoría, en todos los tejidos, ¿ok? En cambio, la glucosinasa solo se encuentra en el hígado y es de baja afinidad, ¿ok? Es de muy, muy baja afinidad. ¿Qué quería decir esto? Acuérdense que era lo que quería decir que fueran de baja afinidad o de alta, pues de baja afinidad que necesitan mucha glucosa para funcionar, ¿no? Y de alta afinidad que necesitaban muy poquito. Entonces, básicamente la glucosinasa es de baja afinidad. Necesita muchísima, como muchísima glucosa para que funcione. Y hace sentido. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir hace unos minutos, que la glucosa en el hígado ahí se va a guardar en forma de glucógeno. Glucógeno. Entonces, obviamente va ahí a haber mucha glucosa y el hígado la va a detectar y va a decir, pues vamos a prendernos. La glucosinasa se pone a chambear y va a decir, para que haya mucha glucosa 6-fosfato y se pueda dar glucógeno, lo podamos almacenar. Aquí viene como al que se refiere. Permite que el hígado continúe fosforilando la glucosa incluso a altas concentraciones, promoviendo el almacenamiento. ¿Ok? Y tenemos la del otro lado, que es justo la exocinasa. Y la exocinasa es muy curiosa porque es inhibida por su producto. Vamos a tener varios tipos de inhibición. Uno de ellos, justo es el de ay, uno de ellos es por su producto. ¿Qué quiere decir por su producto? Pues básicamente la exocinasa, ¿qué está haciendo? Pues está haciendo glucosa 6-fosfato. Y tiene sentido que sea como inhibida
porque si hay mucha glucosa 6-fosfato, la exocinasa va a decir, ay, ¿para qué voy a querer generar más glucosa 6-fosfato si ya tengo demasiada? Entonces, pues como que las altas concentraciones le van a decir a la exocinasa, oye, ya, párale tantito de chambear, al rato vemos qué onda. Y ya, listo. Eh, y justo esta inhibición por producto asegura que la glucosa no se vaya a fosforilar innecesariamente si la glucosa 6-fosfato no se está consumiendo. O sea, si se está quedando ahí, no se está ocupando para nada, pues el cuerpo dice, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es la otra reacción importante? La otra reacción importante, y esta quiero que pongan muchísima atención en esta, ¿ok? Porque para mí es la reacción más importante de la glucólisis. Esta reacción es la reacción número 3, la enzima número 3, cuando pasa de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, cuando se le pega el otro fosfato a la fructosa, ¿ok? Y les digo, o sea, les dije que la sinasa como que la podían encontrar de varias formas. La abreviación de esa fructosa sinasa es PFK1. ¿Pero por qué PFK1? Porque existe, en efecto, una PFK2, ¿ok? Am, ok, existe una PFK2. Pero básicamente, ¿cómo funciona o por qué es tan importante esta reacción? Esta reacción es muy importante porque va a ser la reacción limitante, así se le llama, una reacción limitante. ¿Qué es eso de una reacción limitante? Pues básicamente va a comprometer a la glucosa en terminar la glucólisis. Es como la señora glucosa va, llega al tercer minuto y se encuentra a su super amiga, que le dice, no, pues ahora no te me regresas a tu casa porque sí vamos a ir al mercado. Entonces, la PFK1 es como eso que le dice a la glucosa, no, pues tú terminas porque terminas y no me importa nada más. Eh, pero lo complicado justo está en la relación, en la regulación de PFK1, de la fosfofructosinasa 1. ¿Por qué? Porque es una regulación alostérica. ¿Qué quiere decir ahora una regulación alostérica? Que como tal no está como, o sea, no está como regulándolo directamente o no como inmediatamente después de que, por ejemplo, pasó eh, o sea, no como, pues es que no como no inmediatamente, sino que no está como que ahí no le toca. O sea, no hay como un inhibidor que, por ejemplo, o sea, todos estos son alostéricos, ¿no? Pero no es como que diga, ah, no, pues aquí te toca regular, ¿no? No. Alostérico, acuérdense que se refiere a otros sitios, ¿ok? Entonces, en realidad, a eso se refiere alostérico. Am, esta regulación, esta regulación alostérica, ¿cómo se va a dar? Pues básicamente, o sea, le llamamos alostérica porque no se van a estar generando como esos productos inmediatamente, pero nos van a estar hablando de otras cosas o sea, estos se pueden generar en muchos lados, ¿no? Y si se generan en muchos lados, pero afecta a esta enzima, a eso se llama regulación alostérica. Lo que la va a inhibir, lo que va a inhibir esta enzima son las altas concentraciones de citrato. El citrato, el citrato es un metabolito del ciclo de Krebs. Entonces, básicamente el cómo vamos a ir armando todo es glucólisis,
descarboxilación del piruvato y ciclo de Krebs. Entonces, el citrato es como también como una molécula que nos está hablando como bueno, no de satisfacción, sino de que hay buenas concentraciones de energía allá en la célula. Entonces, obviamente, si hay mucho citrato, es porque el ciclo de Krebs sí está chambeando demasiado. Y si hay demasiado, pues ¿para qué queremos oxidar más? ¿Para qué queremos más chamba si nos lo podemos como evitar desde el principio, por así decirlo? Entonces, el citrato va a inhibir, o sea, el citrato, las altas concentraciones de citrato va a inhibir a PFK1. También que, pues la energía como tal, el ATP. Si hay demasiado ATP, pues igual PFK1 deja de funcionar. ¿Qué la activa? La activa ADP. ¿La ADP qué es? Es lo contrario a la ATP. Ya habíamos dicho. Eh, la ADP es una moneda. Bueno, es como, pues sí, es una molécula de energía, pero de bueno, el ADP es una molécula que en concentraciones altas nos va a estar hablando de que justo no hay energía. Si no hay energía es porque necesitamos energía. Acuérdense que del ADP al ATP solo hay un paso o sea, pueden cambiar ahí, ¿no? Ya lo han visto. La otra enzima, o como lo otro interesante, es que se va a activar cuando hay altas concentraciones de fosfofructosinasa 6 bifosfatasa. Sé que el nombre está así súper largo y está medio confuso y todo. Vamos a intentar irlo desglosando poco a poco, ¿vale? Esta, la fructosa 2,6 bifosfato, ¿cómo funciona? O por qué activa? ¿Por qué activa a la fosfofructosinasa 1? Si se dan cuenta, la enzima se llama fosfatasa y la PFK1 se llama sinasa, ¿no? Una pega fosfatos y la fructosa 2,6 bifosfatasa, pues básicamente quita fosfatos, por así decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona? Pues básicamente es sintetizada por la fosfofructosa sinasa 2, ¿ok? La fosfofructosinasa 2 o sea, nos llega cuando cuando convertimos pues fructosa 2,6 bifosfato, ¿no? Lo interesante es que como que esta fructosa sinasa 2 es como o sea, básicamente va a activar a fructosa 2,6 bifosfato, o sea, a P, F, PFK2, ¿ok? Entonces, la sinasa, pues, activa fructosa 2,6 bifosfato. La fosfofructosinasa 2 tiene como dos modos, ¿ok? La actividad sinasa, que es como bueno, a ver, que básicamente es esto, ¿no? O sea, la fosfofructosinasa 2 básicamente tiene su actividad sinasa. ¿Qué significa sinasa? Donar o pegar
fosfatos, ¿ok? Y tiene un switch, o sea, bueno, tiene como, o sea, como que la fosfofructosinasa 2 ahí tiene como cambios de humor, ¿no? Por así decirlo. Y dependiendo de qué aprietes y qué apagues, pues va a aparecer una u otra. La actividad fosfatasa. La actividad fosfatasa, pues quita pues quita fosfatos, ¿no? O sea, lo raro y lo difícil luego de aprender es que justamente la insulina desfosforila y el glucagón fosforila. O sea, la insulina, ¿qué es lo que hace? Entonces, está el switch, ¿no? Aquí lo intenté como recrear. Está el switch. Básicamente se va a activar con insulina la PFK2, ¿ok? Bueno, va a tener una actividad sinasa. Entonces, obviamente, la insulina va a activar a PFK2. Ese PFK2, ¿qué va a hacer? Acuérdense que el PFK2 que hacía fructosa 2,6 bifosfato. Y eso ya hacía que pues continuara, o sea, que continúe la energía como tal, la energía normal. Después tenemos a la actividad fosfatasa, ¿ok? A la fructosa pues sí, a la fructosa bifosfatasa. Se inhibe con glucagón. ¿Por qué? Porque básicamente no, o sea, porque básicamente la va como a fosforilar gracias o sea, gracias al glucagón, a la PK, ay, ¿cómo se llama? Ah, bueno, aquí lo tengo. Ah, a la PK que pues fosforile, ¿no? Entonces, el glucagón va a fosforilar, pero va a inhibir a la fructosa bifosfatasa. Acuérdense todo, fructosa 6 bifosfatasa quiere decir que va a quitar fosfatos. Y obviamente, si el glucagón inhibe a la fructosa 6 bifosfatasa, pues realmente, o sea, pues básicamente no va a poder funcionar, porque esto solo funciona cuando la insulina desfosforila a PFK2 y eso hace que se dé como la vía normal, la que vamos a ver en un segundo. Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Con esta parte? Porque sí está medio confusa. Ok, ok, vale. Entonces, ¿cuándo va a estar activa la fosfofructosa sinasa 2? Cuando haya, pues, de una insulina, ¿no? Y cuando tengamos que o sea, se van a ir como pasando los fosfatos, ¿no? O sea, los vamos a ir o sea, ahorita invertimos y ahorita ya vamos a ganar energía. Entonces, cuando existe fosfofructosinasa, pues 2, pues básicamente les digo que es como un chip. La insulina lo activa, pero la insulina desfosforila este chip. Entonces, hagan de cuenta. Aquí ya está el fosfato pegado, ¿no? Aquí está fosforilado. O sea, el glucagón lo fosforiló.
La insulina, ¿qué es lo que va a hacer? La insulina lo que va a hacer es decirle chau chau al fosfato y pues ya, así pues así queda, ¿no? Si tienen alguna duda de esto, por favor, escríbanme, pues ya ahí tienen mi número o el grupo, en lo que sea, ¿vale? Porque sí está como medio complicado de entender y luego de estas enzimas reguladoras les hacen eh, pues bastantes preguntas. Bueno, bastantes, como máximo 5, ¿no? Ok, vamos a pasar ahora a la fase de ruptura de la exosa, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ahora sí vamos pues la vamos a mochilear bien. ¿Por qué? Porque de esta forma de exosa que tenía, como pues ya vimos que son seis carbonos, se va a dividir en moléculas más simples. Se va a dividir. Todo eso de que se divide, hay una enzima que se llama aldolasa. La aldolasa pues lo que hace es cortar a la hexosa en dos. La va a cortar en dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato. ¿Ok? Y la otra es gliceraldehído 3 fosfato. ¿Por qué gliceraldehído 3 fosfato? Porque estoy en el 3. Y este está de chorro. Bueno, está como, bueno, este está como en el carbono 3. O sea, uno 2 3. Y este está como, bueno, no sé por qué dije de chorro, como arriba, en el carbono uno, ¿no? Bueno, en realidad es sí, en el carbono uno, uno 2 3. Pero si se dan cuenta, aquí ya se rompió la glucosa, la hexosa. Ya ahora, ¿en qué queda? Se dividió en una molécula de tres carbonos y en otra molécula de tres carbonos. La que nos va a funcionar en la glucólisis es esta llamada gliceraldehído 3 fosfato. Dihidroxiacetona fosfato, hay otros planes para ella, porque se puede ir a otras vías mm, como ay, estoy, la aldolasa, es la enzima, va aquí. Ay, la aldolasa va aquí, ¿ok? Aquí va arriba, aquí ¿cómo se llamaba este exosa? Este exosa se llamaba fructosa 1,6 bifosfato, ¿no? La divide en dos y ya nos quedan dos moléculas de tres carbonos. Lo importante es que gliceraldehído 3 fosfato solo puede hacer o sea, solo es el que es funcional en la glucólisis. Es el que es funcional en la glucólisis. Entonces, entre estas dos moléculas, pues pueden cambiar, ¿no? Literal, si se dan cuenta,
solo cambia su carbono, su fosfato. Esta enzima se llama fosfotriosa. ¿Por qué fosfo? Pues porque ahí hay un fosfato pegado. Triosa, de porque son tres carbonos. Entonces, fosfotriosa isomerasa. Y pues básicamente es como el dihidroxiacetona fosfato, pues de bandas energéticas se convierte en glicaldehído 3-fosfato, todo gracias a la fosfotriosa isomerasa, que les digo que las isomerasas solo son como cambios pues en la estructura, o sea, solo cambia como si se dan cuenta aquí, solo cambia como el fosfato. ¿Hay alguna como duda en cuanto a fase de ruptura de lexosa? Está súper cortito. Vale, todo bien. Vamos ahora con la fase de recuperación. Aquí ya están las otras reacciones faltantes, que son, me parece que cinco. Al gliceraldehído 3-fosfato, ¿dónde está el gliceraldehído? 5, 6. ¿No? Aquí está. Bueno, que en realidad todo empieza por aquí, ¿no? Glic- este, gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Entonces, gliceraldehído 3-fosfato va a se va a encontrar con otra enzima. Esta enzima se llama, les digo que las enzimas no están tan difíciles de aprendérselas. Se llama gliceraldehído, gliceraldehído, fosfato, deshidrogenasa. ¿Por qué deshidrogenasa? Porque literalmente le vamos a sacar hidrógenos, le vamos a sacar protones, ¿ok? Acuérdense o sea, que los hidrógenos, ay, que los hidrógenos es igual a protones. Protones, electrones. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar a alguien que le gustan mucho los electrones. Al NAT, el NAT lo va a deshidrogenar, le va a llevar un electrón y se va a convertir en NADH, ¿ok? NADH con la H que ya tienen cargada. Todo esto nos servirá más adelante en la cadena de transporte de electrones para cambiarlo. Después de gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, llega el 1,3-bifosfoglicerato. 1,3 bifosfo, son dos, bifosfoglicerato. ¿Ok? Entonces, este 1,3-bifosfoglicerato, pues básicamente, eh, pues también como que te da, por el nombre, pues te das la idea. Por si luego algún doctor o algo así les llega como a preguntar estructura química, pues aquí se las dejo de todas formas. Ok, de 1,3-bifosfoglicerato se encuentra con otra enzima llamada fosfoglicerato
Sinasa. ¿Qué quiere decir sinasa? Que dan un ADP y te genera un ATP. Y esta es la primera reacción que genera energía como tal. ¿Ok? Esta es la primera reacción que genera energía como tal. Después tenemos, ya que la fosfoglicerato hizo como su chamba, tenemos 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. ¿Ok? Y la enzima, como clave aquí, es la fosfoglicerato mutasa. Fosfoglicerato, pero no es sinasa, es mutasa. Después tenemos a 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato se va a encontrar con una enzima llamada enolasa. Le saca agua para llevárselo. Bueno, en realidad es como, o sea, le saca agua justo como pues para que sea como más fácil para la siguiente enzima, como, pues como tal, como trabajar. Le saca el agua a la enolasa y si se dan cuenta, ya no tiene como ningún electrón. Solo queda la secuencia lineal de carbonos. A este se le llama fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato también, también dice, oh no, yo necesito energía. Y pues la va a obtener rápido por medio de la glucólisis, porque vamos a estar generando ATP, ¿ok? Y finalmente, o sea, la última enzima con la que se topan es la piruvato sinasa, ¿ok? Entonces, la piruvato sinasa va a fosforilar también va a fosforilar ADP a ATP. Acuérdense, todas las sinasas fosforilan para finalmente tener al piruvato, ¿ok? Esa es la fase de recuperación de energía, pero tomen en cuenta que como aquí, o sea, la, ay, la fructosa 1,6-bifosfato se partió en dos, ¿ok? Irremediablemente se partió en dos. La gliceraldehído 3-fosfato es la que nos sirve, pero si no, o sea, el gliceraldehído es quien entra a la ruta. Pero si sale dihidroxiacetona fosfato, pues nada más con la fosfotriosisomerasa se cambia como el pues, o sea, se cambian dependiendo de las necesidades metabólicas. Si hay mucho gliceraldehído, pues yo me puedo ir a endosco. Si casi no hay en endosco, pues al gliceraldehído, ¿no? Más o menos. Entonces pueden ir combinarse.
y dicen que a partir de aquí todo va en por dos, o sea, toda la vía va en por dos, o se hace doble vez. Entonces aquí pasa una y por eso es que recibimos dos ATPs. Pero una otra molécula de gliceraldehído va a ser como el mismo recorrido y pues vamos a tener otros dos ATPs. La reacción importante, o sea, y entonces en total, así de puro ATP, pues tenemos cuatro, ¿no? Cuatro ATPs. La reacción que le sigue es también muy importante, ¿ok? Bueno, la reacción de aquí, de fosfenol piruvato a piruvato. ¿Por qué? Porque de fosfenol piruvato a piruvato también se está pidiendo energía, ¿no? Bueno, le estás como dando energía. eh, y pues al final es una piruvatocinasa. Se, o sea, como que o sea, a la piruvatocinasa la escogieron porque pues sabe cómo obtener energía, ¿no? Entonces, obtiene energía y ya, con eso. Y se va a generar el piruvato. La cuestión aquí es, la piruvatocinasa, ¿cómo está regulada? Está regulada por medio de la inhibición por mucho ATP, ¿ok? Y modificación por fosforilación, pues básicamente cuando haya glucagón, o sea, cuando en ayuno, y pues tenemos a la proteína sinasa, a la experta pues en fosforilar, ¿no? Ya lo habíamos visto en glucagón. Por eso es que aquí sale glucagón, proteína sinasa A, porque pues es la que siempre va a estar fosforilando todo. Va a haber otra regulación alostérica, que me refiero que no va a tener que ver como con esta reacción como tal. Bueno, pues sí, con esta relación médico-paciente. Acuérdense, el ATP va a estar en otro lado. El ATP, por eso es alostérico, porque como que no va a estar en el producto como inmediatamente. Entonces, si hay mucho ATP, quiere decir que hay mucha energía y que no se necesita. Entonces, pues es inhibición, ¿no? Y que lo va a activar la fructosa 1,6 bifosfato, ¿ok? Esto es o sea, yo creo que la fructosa 1,6 bifosfato activa alostéricamente a la piruvatocinasa. ¿Por qué? ¿Por qué la activa la fructosa 1,6 bifosfato? Es esta, acuérdense, fructosa 1,6 bifosfato, la PFK1, ¿no? Porque les dijimos, bueno, dijimos hace ratito que la fosfofructosinasa era como la vía o la reacción limitante. Entonces, pues básicamente, allá me adelante, pues básicamente, si ya hay fructosa 1,6 bifosfato, es porque ya entró pues como tal, o sea, que ya no se puede arrepentir, que ya le entró, que ya no puede decir, oigan, mañana no voy, por ejemplo. Ya está comprometida la glucosa en terminar. Y, y bueno, ¿tienen alguna duda?
de la piruvatocinasa? Ya, ¿vale? Entonces, bueno, eh, les decía, va a haber como varios, o sea, nos vamos a encontrar que van a haber como varios tipos de regulación, ¿ok? Ya vimos algunos, ya vimos, por ejemplo, la regulación alostérica, que se refiere a que no necesariamente está dentro de la reacción como tal. Por ejemplo, vimos que la primera reacción de la glucólisis se da una inhibición por producto, literal está ahí mismo. La exocinasa dice, ah, hay mucho de glucosa 6-fosfato, ya para que chambeo, ¿no? Una regulación alostérica como la de la PFK1, donde, donde el ciclo de Krebs hace mucho citrato y está como súper para allá. Si el mercado al que iba a visitar la señora glucosa estaba, no sé, a 10 minutos, el ciclo de Krebs está como a 20, ¿no? Entonces, desde allá se ve como que hay mucho citrato, entonces esto luego inhibe a esto para que ya no genere más, ya tenemos demasiada energía. Justo cantidades grandes de energía como el ATP, como el citrato, son metabolitos de alta energía. Entonces, si tenemos demasiada energía, no hay como necesidad de crear más. O sea, no queremos más energía. ¿Ok? Después tenemos que hay activación del ADP. El ADP, pues, es molécula de baja energía. Va a activar a la PFK1, ¿no? Y todo el rollo de la fructosa 2,6 bifosfato, que ya vimos que ahí es como un switch, ¿ok? Y comúnmente, pues, el glucagón siempre va a fosforilar y la insulina desfosforilar, ¿no? Acuérdense que la insulina activa la PFK2. La PFK2 hace que haya fructosa 2,6-bifosfato. Cuando hay fructosa 2,6-bifosfato, pues justo se activa la PFK1. Bueno, de hecho aquí por si no, por si como que no captaron muy bien, vamos como a hacer un resumito de la PFK2 o de cómo está regulado esto. Entonces tenemos, vamos a ponerlo en negro, ¿no? O bueno, en azul. Tenemos a la insulina, ¿ok? La insulina, niveles altos de insulina, ¿qué va a activar? Va a activar a la PFK2, PFK, a la PFK2, ¿ok? La PFK2 va a activar que haya mucha fructosa 2,6 bifosfato, ¿ok? Entonces la fructosa 2,6 bifosfato va a hacer que haya mucho, bueno, va a activar más que nada a la PFK1, ¿ok? Y el glucagón hace lo contrario, va a inactivar a la PFK2, va a hacer que fructosa 2,6 bifosfato pues no haya tanta y que por lo tanto la fructosa, la PFK1 pues también esté inhibida, ¿ok? Entonces, básicamente así, acuérdense entonces o sea, acuérdense de esto, de que la insulina, altas concentraciones de insulina, activan a la PFK2, a la sinasa, ¿ok? La sinasa que va a fosforilar. ¿Por qué va a fosforilar? Pues va a fosforilar a la fructosa 2,6-bifosfato, ¿ok? Le va a pegar un fosfato y eso va a activar a la PFK1, pero la insulina como que va a desfosforilar el switch. Y bueno, ya les había aquí como puesto el ejemplo, ¿no? Y ahora, en la última reacción, en la reacción de la piruvato, de cuando pasamos de fosfonol piruvato a piruvato, aquí necesitamos también obtener energía. Fíjense, piruvato sinasa, las sinasas, ¿qué quieren decir? Que van a fosforilar, ¿no? Van a fosforilar cosas. En este caso puede ser como un poquito complicado de entender porque recordemos que, por ejemplo, la sinasa del principio, la exocinasa, se refería más que nada a que va a fosforilar a la exosa, ¿no? A la glucosa, le pegó un fosfato a la glucosa. En este caso, la piruvatocinasa más bien nos va a estar hablando, la piruvato sinasa nos va a estar hablando de que vamos a agarrar un ADP
y esta piruvato sinasa pues le va a pegar un fosfato y nos va a generar ATP. Véanlo de esa manera. ¿Para qué? Porque al final, ay, aquí se me olvidó cómo meter el las estructuras. Pero si se dan cuenta, este fosfato, este fosfato ya lo traíamos desde aquí, si se dan cuenta. La gliceraldehído fosfato deshidrogenasa le quitó el electrón, el NAD se llevó el protón, el hidrógeno, y quedó como 1,3 bifosfoglicerato, ¿no? Ahí está, quedó como 1,3 bifosfoglicerato. Tenía dos fosfatos en ese momento, pero la fosfoglicerato sinasa, que les decía, puede que algunas veces lo encuentren como quinasa, pero en este caso, pues aquí es quinasa. El fosfoglicerato se lo quitó y pues como que lo liberó y eso fue lo que generó el ATP. Literal, la sinasa quiere decir que agarró el fosfato del 1,3-bifosfoglicerato y se lo dio al ADP para convertirlo en energía en ATP, por así decirlo. Y así quedó 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato pasó por la fosfoglicerato mutasa, que literal solo cambió de posición el fosfato, si se dan cuenta, y ya es 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato pasa por la enolasa, que lo deshidrata, o sea, le quita el agua. ¿Para qué le quita el agua? Para tener fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato, si se dan cuenta, aquí ya no hay agua. Aquí ya no hay agua. Le quitó y hay una piruvatosinasa que hace lo mismo que la fosfoglicerato quinasa, pero en este caso es sinasa, ¿no? Les digo que es lo mismo. Básicamente va a usar el fosfato del fosfoenolpiruvato para generar ATP. Literal, si se dan cuenta, como que libera su fosfato y genera ATP para finalmente darnos piruvato. Aquí la regulación de la piruvatosinasa es pues es igual que las anteriores. Moléculas de alta energía como el ATP, si hay demasiada, va a inhibir esto. O sea, no queremos piruvatos si ya tenemos demasiada, este, pues ya como tal, demasiada energía. Y era lo que les comentaba. La, la fructosa 1,6-bifosfato la activa y la activa alostéricamente. Entonces, desde acá, la fructosa 1,6-bifosfato le manda señales a la piruvato sinasa y le dice, oye, actívate porque te va a llegar chamba, ¿no? O sea, porque acuérdense que este paso de la fosfofructosinasa era como la reacción limitante y lo que hacía comprometerse a la glucosa a terminar el ciclo. Y justo es por esta regulación alostérica donde ya no se puede como regresar, ya no puede decir, ay, no, mejor me voy otra vía, no, ya no puede. Ya se va a la glucólisis a hacer su piruvato, ¿no? Y es por eso que es un activador. Hay algo, una inhibición que se llama modificación por fosforilación y pues básicamente es la del glucagón, ¿no? Acuérdense que cuando hay glucagón se da en el ayuno, ¿no? Y cuando hay ayuno, pues básicamente pues se genera o se empieza a secretar glucagón. El glucagón, acuérdense que toda su vía de señalización, pues acaba la proteína sinasa A. Y la proteína sinasa A, como todas las sinasas que hacen, van a fosforilar. Y si esto está fosforilado, o si empieza a fosforilar cosas, pues básicamente, pues va a inhibir igual a la piruvatosinasa. Y aquí tenemos al esquema como general en grande de todo lo que es la glucólisis. Quiero que, o sea, si se dan cuenta, lo hicimos así como por pasitos y todo, pero si se dan cuenta, aquí pueden ir perfectamente viendo cómo va cambiando la morfología o la esquematización de la glucosa. Aquí en la fructosa 1,6-bifosfato, pues vemos cómo pues aquí tenía dos fosfatos, se parte literal en dos y ya queda el gliceraldehído 3-fosfato y la de hidroxiacetona fosfato.
que ya veremos esta para qué nos sirve en la integración metabólica, ¿ok? Todo por la aldolasa y aquí acuérdense, cuando empiece, o sea, aquí todo esto ya empieza en por dos. ¿Por qué en por dos? Porque de a fuerzas, necesitamos dos gliceraldehído 3 fosfato. Este es el único que puede continuar en la vía. Entonces, dos gliceraldehído 3 fosfato pasan y forman 2,1,3 bifosfoglicerato y así sucesivamente. Es por eso que al final se forman dos piruvatos. ¿Ok? Entonces, fíjense igual cómo va cambiando esta morfología. Aquí, pues el gliceraldehído 3 fosfato, porque está en su carbono 3. Acuérdense que cuando es lineal se empieza a contar desde el carbón con el doble enlace, ¿no? Entonces es 1, 2, 3. Aquí está, gliceraldehído 3 fosfato. ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo van cambiando los fosfatos? Por ejemplo, el de la mutasa es igual a la isomerasa, solo que hace como ahí una mutación y cambia literal el fosfato del lugar, ¿no? Del carbono 3 al carbono 2. Entonces, si lo van relacionando de esa manera, con su nombre, con lo que hacen, con lo que la enzima hace, si tienen esa idea, la glucólisis se les va a hacer mucho más sencilla. Si saben qué hace una sinasa, si saben qué hace una deshidrogenasa quita hidrógenos, literal. ¿Gracias a quién? Al NAD. La enolasa deshidrata, ¿ok? Entonces pueden irlo como asociando de esa manera y incluso pues las enzimas tienen el nombre de su, ay, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se le decía como al metabolito que va antes de la enzima. Creo que es de su sustrato. Sí, sustrato y producto. Por ejemplo, el sustrato de gliceraldehído fosfato deshidrogenasa es gliceraldehído 3 fosfato. Su producto es la 1,3 bifosfoglicerato. Entonces, básicamente una enzima tiene el nombre de su sustrato y de lo que le va a hacer a ese sustrato, ¿no? Eh, pero bueno, aquí está el panorama general de la glucólisis, por si lo quieren estudiar de ahí, o así como lo fuimos describiendo. Eh, bueno, resultados de la glucólisis, ¿ok? Si se dan cuenta, obtenemos varias cosas a través de la glucólisis. Obtenemos por molécula, ¿qué quiere decir por molécula? Por molécula de glucosa, ¿ok? Por una hexosa. Obtenemos 4 ATPs, porque si se dan cuenta, por molécula de glucosa, pues se pierden dos, uno, dos, pero como les dije que a partir del gliceraldehído 3 fosfato todo va por dos, pues básicamente, pues generamos dos NADHs, ¿no? Vamos a ir haciendo las cuentas aquí. Generamos dos NADHs. Pues en sí, en esta reacción, generamos dos ATPs, ¿no? Y en esta, pues sacamos dos agua, ¿no? Dos moléculas de agua. Y en esta, pues también generamos dos ATPs. Y finalmente, pues también dos piruvatos, ¿no? Entonces, se obtuvieron por molécula de glucosa, o sea, por toda esta glucosa, 4 ATPs, es verdad. Aquí dos y acá otros dos NADHs, aquí en la reacción de la deshidrogenasa, dos piruvato, pues sí, al final, y dos moléculas de agua por la enolasa, ¿no? Pero esta no es la ganancia neta. ¿Cuál es nuestra ganancia neta? Nuestra ganancia neta, pues es pues es restar lo que invertimos nosotros, ¿no? ¿Y qué invertimos? Invertimos dos ATPs. Entonces, la ganancia neta, la real, la que sí es para nosotros, como para usarla para lo que nosotros queramos, así que es que literal es la moneda, es como el dinero, el ATP. Pues básicamente son dos ATPs, ¿no? ¿Por qué? Porque pues usamos los 4 menos dos ATPs. Los dos NDHs, esos se quedan igualitos y los dos moléculas del agua igual se quedan igualitas. Aunque finalmente la glucólisis nos va a generar 7 ATPs cuando pase por la cadena de transporte de electrones. ¿Por qué? Porque los NADHs les digo que van a mover energía
Y esto, y la energía que van a mover, particularmente los NADHs, valen 2.5 ATPs, ¿ok? Hay otros que se llaman FADHs, ¿ok? Los FADHs generan 1.5 ATPs, ¿ok? Entonces, si tenemos dos NADHs, eso va a equivaler a 5 ATPs. 5 ATPs más 2 7. Entonces, finalmente, la glucólisis nos da de ganancia 7 ATPs. Que recuerda que se invirtieron a 2 ATPs y recuerda que el NADH en la cadena de transporte de electrones vale 2.5. ¿Ok? Que ya veremos, o sea, hay una explicación igual del por qué valen eso, por qué valen 2.5, que ya lo veremos en cadena de transporte de electrones. Pero bueno, la glucólisis, ya pasó todo, ¿no? Tenemos los piruvatos, tenemos nuestros ATPs y todo. Les digo que es como la manera más rápida de obtener energía. ¿Y después qué? ¿Después qué sigue? Después el piruvato, uy, no, el piruvato se puede ir a muchísimas, pues a muchísimos lugares, ¿no? Bueno, antes de como pasar a los distintos destinos del piruvato, ¿tienen alguna duda sobre glucólisis? Todo bien. Ok, muchas gracias Valentina, Valeria y Marley. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo del piruvato y rápidamente a lo de la glucólisis anaerobia, aunque esto también lo vamos, o sea, lo vamos a repasar en la próxima clase, ¿vale? Ok, el piruvato, la línea que va a seguir va a ser a convertirse a acetilcoenzima A. Se va, o sea, va a irse a convertir a acetilcoenzima A solo si tiene oxígeno, ¿ok? Se va como a oxidar. Queremos oxidar por completo el piruvato, ¿ok? Queremos, pues sí, literal, oxidarlo y sacarle el máximo provecho al piruvato. Entonces, eh, pues básicamente veremos la próxima clase el cómo hacemos eso, porque existe todo un complejo que lo hace. Complejo piruvato deshidrogenasa, que justamente pues también le roba hidrógenos al piruvato. Y cómo se le agrega como un grupo CoA, y por eso de ahí es donde sale la acetil-CoA, que el piruvato, que justamente esta vía, es la que conecta la glucólisis con todo el metabolismo celular. Metabolismo celular, ¿ok? Entonces, el piruvato conecta la glucólisis gracias a la acetilcoenzima A y a todo esto que vamos a ver la próxima clase, conecta la glucólisis con todo el metabolismo celular, ¿vale? Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Después, se puede ir a algo llamado oxalacetato. Igual, esto a lo mejor ahorita como que se me confunden, lo vamos a volver a retomar cuando veamos integración, porque adivinen de dónde es el oxalacetato. El oxalacetato es del ciclo de Krebs. Entonces, básicamente el piruvato puede ser como una recarga de intermediarios del ciclo de Krebs. Em, hagan de cuenta, hagan de cuenta estos dos escenarios. Hay glucosa, hay glucólisis y hay mucho piruvato por consiguiente. Pero además hay oxígeno suficiente, baja carga energética, o sea, hay ADP del lugar de ATP, AMP también quiere decir que la energía está bajita, etcétera. Y los niveles normales de acetilcoenzima A están bien, entonces se activa esta vía. El otro escenario es, hay glucosa, hay mucha glucólisis y hay mucho piruvato, pero también ya hay demasiado acetilcoenzima A. Como hay mucha acetilcoenzima A, ¿por qué habría mucha acetilcoenzima A? Pues puede ser porque de verdad hay mucho, o sea, que se esté generando mucho, o por algo que se llama beta oxidación. Hagan de cuenta de manera muy rápida, esto es como de bloque 3 donde vamos a ver esa vía, pero la beta oxidación básicamente es la vía en la que nuestra grasita se va oxidando y se va haciendo chiquita, bueno, la vamos usando como energía.
al final esa beta oxidación o esos lípidos nos dan acetil-CoA. Entonces, imagínense, sí, hay mucho piruvato, hay mucha glucosa, o sea, hay mucho, hay mucha glucosa, hay glucólisis, hay mucho piruvato, todo muy bien, pero hay mucho acetil-CoA. Entonces, ahí la célula, ¿qué hace? Ah, bueno, esta beta-oxidación también cabe aclarar que es bajo el glucagón, o sea, se da bajo el glucagón, entonces es una situación de ayuno, ¿ok? Un ayuno bueno, sí, un ayuno prolongado, es lo que pasaría. Pero bueno, como hay mucho acetil-CoA por esto, básicamente el complejo de piruvato deshidrogenasa pues se va a inhibir y el piruvato pues no puede entrar ya como al ciclo de Krebs, porque pues ya no o sea, ya no se puede, ya no. Y en ese momento la célula va a activar esta enzimita que se llama piruvato carboxilasa. Esta enzima que se llama piruvato carboxilasa va a convertir el piruvato en oxalacetato, ¿ok? Y el oxalacetato, ¿para qué sirve? Nos sirve primero, como número uno, para la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis literal es generar, si se dan cuenta, glucosa, neogénesis de crear. Es crear glucosa de cero, glucosa a partir de componentes no glucosídicos. O también pues puede funcionar como recarga para como tal ciclo de Krebs. Entonces, esto se da principalmente en ayuno, ¿no? Lo importante es que la piruvato carboxilasa, pues sí, usa ATP, pues energía, y usa también como coenzima biotina. A veces sí es necesario que nos aprendamos como las coenzimas. El NAD es una coenzima porque al final está ayudando. Pero bueno, la biotina es la principal, como coenzima de todas las carboxilasas, ¿ok? Acuérdense de eso. Después tenemos a la otra, a la naranja, ¿no? De cómo pasa el piruvato a la alanina. Esto más que nada se llama como transaminación, ¿ok? Y pues como que esta vía está como controlada o regulada por la ALT, que si se acuerdan, el ALT algo tenía que ver con el hígado. Eso lo vimos igual en las enzimas de escape, en bloque uno. ALT es alanina aminotransferasa y básicamente como esta reacción se da en el hígado, de cómo el piruvato va a convertir en alanina y al glutamato en alfa-cetoglutarato. ¿Esto para qué? O sea, ¿por qué como que, o sea, por qué? O sea, ¿por qué los transforma, no? Por así decirlo de una manera. Esto lo hace principalmente en el ayuno o en el ejercicio muy prolongado porque el músculo va a romper proteínas para obtener energía cuando hay un ayuno muy prolongado y a eso le llamamos pues catabolismo de aminoácidos porque realmente está destruyendo pues aminoácidos, ¿no? Eso va a generar amonio, acuérdense, va a generar amonio, va a generar cosas tóxicas, el amonio es tóxico. Y eso, el músculo convierte piruvato en alanina, ¿ok? Usando el grupo amino del glutamato. Entonces, básicamente, la ALT agarra como el grupo amino del glutamato, dice, órale, piruvato, te lo doy si quieres, y dice el piruvato, ah, bueno, va, yo quiero ese grupo amino, y pues se transforma en alanina, que ya, pues, pues básicamente es como. Pues sí, es una transaminación. O sea, estamos como generando para igual otra vez gluconeogénesis a través de aminoácidos, ¿no? La otra del piruvato es que no hay oxígeno. Si no hay oxígeno,
pues realmente, miren, para que haya oxígeno y que todo salga chido, o sea, que si hay oxígeno, el NADH necesita oxígeno porque necesita de a quién acudir para dejarle sus protones. Entonces, eh, pues cuando no hay oxígeno, pues no, como que el NADH no se puede oxidar bien. Entonces, básicamente, cuando no hay oxígeno, pues usamos el NADH que habíamos generado primero aquí y lo usamos como NAD. Eso se llama lactato deshidrogenasa. Lo vamos a ver un poquito mejor aquí. Básicamente en donde, o sea, hay partes de nuestras células que, que le llamamos, bueno, le llamamos glucosa anaeróbica, aquella glucosa anaeróbica, glucólisis anaeróbica a la que se da cuando no hay oxígeno. A mí me costaba este término, aprenderme entre aerobio y anaerobio, ¿no? Acuérdense solamente de no, no, aeróbica de aire. Entonces, no, no hay oxígeno, no hay aire. Y pues aeróbica, pues sí, sí hay aire, ¿no? Entonces, básicamente, algunas de las células que hacen como la glucólisis anaeróbica son los eritrocitos, ¿ok? Los eritrocitos, pues, luego, pues, o sea, no cuentan como, o sea, la demanda de oxígeno es muy alta, por ejemplo, en hipoxia, y pues se tiende a hacer este tipo de glucólisis cuando hay, pues, poquito oxígeno. Básicamente es convertir el lactato, más bien es convertir el piruvato a lactato, pero el como generar mucho lactato puede ser peligroso porque te puede llegar a dar, acuérdense, una cetoacidosis metabólica, ¿no? Una cetoacidosis, bueno, pues sí, una acidosis metabólica por el lactato. ¿Y cómo funciona? Aquí también está como involucrado un poquito el ciclo de Cori, pero ese también lo veremos en su momento. Tenemos el músculo, donde dijimos que se guardaba el glucógeno en el músculo, ¿ok? Nosotros hacemos, o sea, también hacemos glucólisis anaerobia cuando hacemos ejercicio así súper intenso. Entonces tenemos nuestro glucógeno. Cuando hacemos ejercicio así súper intenso, pues realmente como que a las células les va a faltar el oxígeno, ¿no? Entonces van a empezar a generar lactato. Y nosotros, bueno, o sea, los músculos van a empezar a romper el glucógeno que tenían guardado porque la demanda energética está siendo elevada. ¿Por qué? Porque están haciendo mucho ejercicio. Entonces, básicamente la van a romper en glucosa, todo va bien, la glucólisis, 2-piruvato y todo. Pero como hay demanda de oxígeno y así, pues realmente el piruvato se va a ir al lactato. El NADH, como no se puede oxidar, pues se va a quedar en NAD, ¿no? Y ya, pues el lactato, si se acumula en sangre, pues puede, pues les digo, dar acidosis metabólica, ¿no? Igual, otro punto importante es que luego se puede hay como levaduras o fermentaciones que se dan gracias al piruvato en lactato. Por ejemplo, creo que la cerveza justo se hace por una glucólisis anaerobia, porque hay dos. Ah, bueno, aquí les puse como como lo que les acabo de decir literal, que se reoxida el NADH para favorecer la glucólisis como NAD y la fermentación láctica, que era lo que les decía, cuando nosotros, bueno, principalmente en los eritrocitos y en el músculo, en ejercicio muy intenso. La fermentación alcohólica pues la hacen los microorganismos cuando pues de lugar de justo generar pues energía, pues generan ya lactato. Pero el lactato se puede regresar en el hígado y nos puede dar nuevamente glucosa. O sea, el lactato lo podemos convertir a glucosa. ¿Cómo? Pues igual por la lactato deshidrogenasa, pero ya con el NAD,
pues se genera NADH y ya con eso el piruvato. Y pues ya, el piruvato se le puede agregar como 6 ATPs por la gluconeogénesis, porque realmente estamos haciendo una gluconeogénesis. De lactato estamos pasando a glucosa, ¿no? Les digo, esto lo vamos a retomar un poquito más también cuando veamos el ciclo de Cori. Ciclo de Cori es como este ciclo donde, porque el músculo como tal no puede como oxidar glucosa, ya veremos por qué, pero el músculo como tal no puede, entonces tiene que mandarlo, pues este es un poco del ciclo de Cori básicamente, solo que el lactato, pues luego cuando pasa esto de eh, cuando no hay oxígeno, por ejemplo, cuando haces ejercicio muy intenso, pues como tal, pues sí generas lactato. Pero el exceso de lactato, acuérdense que todo en exceso es malo, entonces el exceso de lactato, pues sí te puede dar una acidosis. Lactato. Pero el exceso de lactato, acuérdense que todo en exceso es malo, entonces el exceso de lactato, pues sí te puede dar una acidosis. Pero ya sería todo. ¿Tienen alguna duda por hoy del tema, del anterior tema? Todo bien. Vale. Bueno, pues ya acabamos por fin. Muchísimas gracias y pues nos vemos. Ahí les mando otra encuestita a ver cuándo hacemos la siguiente clase, ¿vale? A lo mejor entre el domingo o el sábado en la mañana. Ya nada más para acabar esto de lo de la descarboxilación del piruvato y hacer como correlación clínica de la glucólisis y del piruvato y todo eso. Pero bueno, vayan a descansar. Espero pues se encuentren muy bien y pues buenas noches.